Comenzamos con el evento, esta videoconferencia. Antes que nada quiero darle la bienvenida a todas las facultades regionales que están conectadas, a los invitados especiales que hoy nos honran con su presencia y que aseguran un vuelco de ideas que van a ser muy útiles para nosotros. En un día especialmente difícil por las lluvias, hay alguna facultad regional, que es la Facultad Regional de Santa Fe, que tiene un corte de luz producto de los problemas de estos últimos días, pero a pesar de eso, un conjunto importante de facultades regionales, que las paso a nombrar: Avellaneda, Bahía Blanca, Delta, La Plata, Mendoza, Rafaela, el Rectorado como un nodo más, Resistencia, Río Gallegos, Rosario, Santa Fe, Tucumán, Concepción del Uruguay, Concordia y Villa María han manifestado su voluntad de vincularse y asistir virtualmente a esta plaza de ideas, donde vamos a discutir un tema que encuadra dentro de la Semana de la Seguridad informática promovida desde el Gobierno Nacional, que es qué podemos hacer por la seguridad de la información. Con la exposición del doctor Hugo Skolnik, que me cabe el honor de presentarlo, además de ser un gran amigo de muchos años y un hombre muy valorado, que espero que sea recíproca esa valoración. Es licenciado en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Matemática de la Universidad de Zúrich. Bueno, buenas tardes. Hoy lo que me pidió aquí el amigo Jorge era tratar algunos aspectos, yo diría, no técnicos del problema de la seguridad informática, y lo cual me pareció una buena oportunidad, porque en general las personas que estamos más en los trabajos técnicos tenemos la tendencia a pensar que discutir firewalls es más importante que discutir otros aspectos socioeconómicos del tema que nos ocupa. Bueno, quería agradecer a algunas de las personas que están aquí, porque siempre hay un grupo de gente muy dedicado a la seguridad informática, que junta material de todo el mundo y me mandan cosas y así puedo estudiar todas las semanas. Bueno, el primer punto es obvio, pero a veces nos olvidamos de él, ¿no? Y que Internet es un reflejo ampliado de las personas y grupos que la construyen permanentemente. O sea, es un espejo de la sociedad que la forma. Justamente nosotros vemos que hay mucha gente que se preocupa cómo algo está en Internet, cómo algo no está en Internet, como si hubiera una autoridad suprema que la gobierna. Y bueno, creo que justamente la parte más fascinante es que nadie gobierna nada realmente. Los contenidos se pueden subir sin ningún tipo de filtro y en ese sentido, obviamente, reflejan lo bueno y lo malo de la sociedad en la que vivimos. En la red no solo se ven los beneficios de la tecnología, sino también se ven las expresiones más perversas, discriminatorias, explotadoras y lucrativas de la cultura. Justamente si hablamos de seguridad informática, porque tenemos un problema de potencial inseguridad, y si hay inseguridad es porque hay alguien que se ocupa de trabajar en ella. Entonces, vamos a ver que en lo que llamamos la nueva economía, vemos que los tráficos en Internet de tipo global son de alcance prácticamente infinito, pueden operar en tiempo real y se desarrollan como parte de lo que se conoce y del cual todo el mundo habla, o nueva economía, economía digital, economía informacional o economía del conocimiento. ¿Qué rasgos tiene la nueva economía? Todo esto es muy sabido, pero pensemos en tres cosas, ¿no? Está centrado en la información y el conocimiento como bases de la producción, la productividad y la competitividad. Es una economía global, la producción y gestión de bienes y servicios se organiza a nivel planetario, y la red es el sistema de organización de la nueva economía. Entonces, para entender las redes globales de tráfico es necesario comprender lo que se llama en sociología la sociedad red. Y una de las más grandes transformaciones de los siglos XX y XXI en el mundo es el cambio en las organizaciones, incluyendo las empresas de todo tipo, las organizaciones legales y las ilegales. En general son organismos basados en una red de relaciones compacta, de cooperación en múltiples planos, de economías de escala y de transnacionalidad para todos. Y las redes son actualmente la forma organizativa más eficiente para todo tipo de actividades, como resultado de tres de sus características principales. Primero, la flexibilidad.
se pueden reconfigurar en función de los cambios en el entorno, manteniendo su objetivo aunque varíen los componentes. Segundo, adaptabilidad. Pueden expandirse o reducir su tamaño con pocas alteraciones. Luego tenemos la capacidad de supervivencia. Al no tener un centro y ser capaces de actuar dentro de una amplia gama de configuraciones, las redes pueden resistir ataques a sus nodos y a sus códigos. Solo la capacidad de destruir físicamente los puntos de conexión puede eliminar la red. Ahora, esto ha dado lugar a muchas cosas. Tenemos los tráficos de drogas, tráficos de personas, tráficos de órganos. Son muy antiguos, pero con el uso de Internet han ganado nuevos avances. Los tráficos en Internet se han convertido en globales de alcance también casi infinito y también de tiempo real. Son parte de la economía digital, nos guste o no nos guste, y la economía digital es un concepto de economía que ya no basa sus fuentes de producción en bienes o servicios o en las materias primas, sino que se basa fundamentalmente en el conocimiento. Y entonces justamente la dinámica de la nueva economía es la información y es el conocimiento. Y ahí es donde entra a jugar un rol esencial la seguridad informática. La tecnología al mismo tiempo amplió el mercado, porque en términos geográficos abarataron los costos de transporte. El comercio es posible en productos que antes no existían, como el software pirateado o la marihuana genéticamente modificada. Y las nuevas tecnologías posibilitan el comercio de productos que antes no se podían transportar, como el caso de los órganos humanos. Pensemos además que hay países que han pensado en poner algún sistema impositivo sobre las ventas en Internet y bueno, países como Estados Unidos desistieron de esa iniciativa, con lo cual cierto tipo de actividad económica tienen ahora un rol que antes en las sociedades normales, digamos, no teníamos ni podíamos pensar. Acá, por ejemplo, no podemos pensar en tener un comercio a la calle que no tenga que de alguna manera pagar impuestos. Y sin embargo, uno ve a través de lo que es el comercio electrónico que uno puede comprar cosas por Internet que no están sujetas a ningún tipo de esquema de impuestos. El comercio ilícito global cambia para parecerse a las empresas en red. Abandonan las jerarquías rígidas para estructurarse en redes descentralizadas, funcionan basados en agentes y células dispersos y nebulosamente conectados. Se utiliza todo el potencial de las TIC, que estamos hablando de todo lo que es movilidad, o sea, celulares, cibercafés, emails, y las redes ilícitas están relacionadas con actividades lícitas del sector privado y del sistema político. El crimen organizado en Internet es una de las fuentes de preocupación fundamentales ahora de muchos gobiernos y de muchas policías. ¿Por qué? Porque tiene organización y alcance global, porque aprovecha la percepción de libertad de acción existente con respecto a Internet. Las prácticas comerciales están relacionadas con la lógica organizativa de la red y de las empresas en red, y las operaciones ganan en velocidad, simultaneidad, pueden estar en todos lados y se mueven los sitios en forma extremadamente veloz. Justamente, hace poco me comentaba en un evento que hicimos en la Universidad de la Policía Federal, el hecho de que las cosas cambian con tal velocidad que mucho antes de que las policías puedan pensar en algo o ponerse de acuerdo y ver cómo actuar, ya las cosas cambiaron varias veces y se vuelven esencialmente inasibles, por lo menos desde el punto de vista de su control. Los tráficos, aunque traten de personas y objetos reales, se basan fundamentalmente en la circulación de información. O sea, posee un nivel de velocidad, de alcance global, de simultaneidad y de alcance multitudinario, de muchos a muchos, no conocida previamente en la historia humana. Evidentemente, hoy en día, con un solo clic, podemos tener un grado de difusión que era impensable hace, no sé, 20, 30, 40 años. Los delincuentes cibernéticos se ocultan en las redes. Pueden pasar desapercibidos a través de las fronteras, ocultarse tras incontables enlaces o simplemente desvanecerse sin dejar ningún documento de rastro. Uno de los casos más conocidos es justamente que la red Al-Qaeda utiliza para sus mensajes lo que llamamos estenografía, o sea, el ocultar mensajes dentro de otros mensajes. Y fundamentalmente lo hacen a través de la transmisión de fotografías. Y como ustedes saben, la técnica es que si uno transmite una fotografía en True Color, donde cada píxel está dado por 24 bits, basta ponerse de acuerdo, por ejemplo, que el tercer bit es el bit significativo de un cierto mensaje, entonces uno manda una foto de la abuelita aparentemente inocente y puede tener cualquier tipo de mensaje absolutamente imposible de descubrir, simplemente por la cantidad de tráfico que hay en la red todos los días.
Al mismo tiempo, los delincuentes pueden despachar directamente las comunicaciones o esconder pruebas delictivas en paraísos informáticos, en países que carecen de leyes o experiencia para seguirles la pista. En las últimas décadas, las 3 décadas pasadas, las organizaciones criminales han operado a escala cada vez más transnacional, beneficiándose de la globalización económica de las TIC y las innovaciones tecnológicas en cuanto a transporte. La estrategia reside en localizar sus fuentes de gestión, sus funciones y producción en zonas de bajo riesgo donde poseen un control relativo, como los carteles de la droga, del tráfico de armas o del material radioactivo. Y buscar sus mercados, preferentemente en las zonas de demanda más rica, para cobrar precios más altos por los bienes y servicios que ofrecen. Creo que todos sabemos, siguiendo los rastros de algunos delitos informáticos, que existen ciertos países que son paraísos para este tipo de actividades porque simplemente no existe ninguna forma de control ni leyes locales que de alguna manera permitan tomar algún tipo de represalia contra los delitos generados en algunos territorios. Creo que todos saben de alguno de los que estamos hablando. Y las redes flexibles del crimen aprovechan las ventajas competitivas propias de la nueva economía global. Por un lado, entornos locales propicios. Por el otro, una extraordinaria capacidad de redes globales del crimen para eludir las regulaciones nacionales y los procedimientos burocráticos de la colaboración policial internacional. Hay un autor que es Moisés Naim, que plantea en un libro llamado Ilícito, cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo. Dice que el comercio ilícito ha entrado también en la era de la globalización. Es imposible que exista sin la complacencia y complicidad de los gobiernos. Y la internacionalización de las actividades delictivas permite al crimen organizado de diferentes países establecer alianzas estratégicas para colaborar entre sí, en vez de combatirse, mediante acuerdos de subcontratación y empresas conjuntas. Los ilícitos de la seguridad informática. Se aprovecha la percepción de libertad de acción existente con respecto a Internet. Hay organización y alcance global. Se aprovecha todo el potencial de las redes sociales y económicas basadas en las redes electrónicas. Las prácticas comerciales están íntimamente relacionadas con la lógica organizativa de la empresa en red, y las operaciones han ganado en velocidad y simultaneidad, citando el eslogan de los movimientos sociales globalifóbicos de los años 90, pueden estar en todos lados. Con respecto a virtualidad y globalización, además de traficar con bienes y servicios como personas, etcétera, tenemos que se trafican parte con bienes y servicios que son los contenidos, fotos, videos, etcétera. Pueden llegar a una inmensa clientela global por medio de Internet, usan la descentralización de la red para ocultar la localización de las organizaciones, y las empresas pueden ser legales y operar en ilícitos. De hecho, toda la gente que ha trabajado en peritajes informáticos sabe perfectamente que se detecta un ilícito, se identifica, por ejemplo, una dirección IP desde la cual algo ha sucedido, hasta que se hacen los trámites judiciales pertinentes. Se tiene éxito que algún juez entienda y esté de acuerdo con que hay que tomar algún tipo de acción. Se libran los oficios a los proveedores de Internet, etcétera, etcétera. Todo ese proceso dura, no sé, 1 año, 2 años, dependiendo de lo que tarde la justicia. Por supuesto, cuando llega el momento de hacer la investigación en el lugar, la cosa ya no existe porque se movió cualquier otra. Y hemos seguido el caso, por ejemplo, de algunos delitos informáticos que empezaron en Argentina, siguieron en Brasil y terminaron en Rumania. Entonces, esa velocidad de movilidad de las organizaciones evidentemente no puede ser limitada de ninguna manera por el lado de la policía o de la justicia. Es interesante ver algunos de los últimos datos de la situación actual de la seguridad informática, ¿no? Por ejemplo, hay el SSI Computer Crime and Security Survey. El reporte de 2008, hace pocos días, decía que los incidentes de seguridad más costosos tienen que ver en general con el sector financiero, con los fraudes financieros, y el costo promedio en los Estados Unidos ha sido de $300.000 por incidente informático. Los incidentes de virus son los que ocurren con más frecuencia, más o menos el 49% de las veces, y también, por supuesto, hay abuso a través de las personas empleados de las organizaciones, que figura en segundo lugar en un 44% de los incidentes, y después, a un nivel que lo sigue, es el robo de equipamiento, sobre todo de equipamiento móvil como las laptops, en un 42%. También, por otro lado,
una de cada 10 organizaciones ha reportado incidentes con los Domain Name Systems, o sea, los DNS de las redes. Eso ha subido 2% en un año. En general, el 27% respondió preguntas sobre si habían detectado ataques dirigidos a su organización, y dice que por lo menos han detectado un ataque dirigido, o sea, no son ataques al azar. Como ustedes saben, hoy en día hay software disponible en la red, donde uno puede especificar un rango de direcciones IP, el hacker se va a dormir y a la mañana tiene un report completo de las vulnerabilidades según direcciones y sabe qué máquinas atacar. Eso generalmente se hace al azar y simplemente es como un juego, no necesariamente con algún fin muy específico. Y lo que llamamos un ataque dirigido no, se ataca a una organización determinada con algún fin determinado, sea para robarle secretos informáticos, para mostrar vulnerabilidades. Hubo un caso bastante curioso en Estados Unidos, una empresa muy conocida de seguridad informática que fue atacada con éxito y fue dejada fuera de servicio, con lo cual evidentemente sus clientes no debían estar muy contentos por la seguridad que les ofrecía. Y desde ya han sido atacadas organizaciones militares importantes como el Comando Central de la NATO en Europa, etcétera, que han sido penetrados por hackers. Y desde ya el Pentágono. Bueno, la mayor parte de los que han contestado la encuesta de CCI dice que sus organizaciones, en el 68%, ya han desarrollado o están desarrollando políticas de seguridad. Y solamente un 1% dijo que no tenía ninguna seguridad, ninguna política de seguridad. En general yo creo que el dato es medio dudoso. Hay muchos que piensan en política de seguridad, no quieren decir que necesariamente lo implementen. Acá por lo menos en el mercado argentino lo que detectamos que desde que aparecieron regulaciones del Banco Central relativas a la seguridad informática ya hace unos años, en general lo que pasa en una organización es que buscan a la persona más joven que está en el sector de informática, pensando que es la que tiene más flexibilidad de aprendizaje, le dicen desde hoy sos el jefe de seguridad informática, y ahí se pone a estudiar a ver qué hace. En general el porcentaje promedio dedicado a la seguridad informática con respecto al total de gastos en tecnología IT está en la franja del 3 al 5%, y menos del 1% se destina a la concientización de los empleados. En general concientizar es una política un poco extraña. Yo acá la he visto muy poco en Argentina. Hace poco hizo una cantidad de cursos en el Banco Central, pero más bien es inusual. En general, yo he visto bancos donde, un banco en concreto, ¿no?, que la password de todos los usuarios era B larga de banco. Por lo menos era B larga, no era B corta. Y en general también hacían otras cosas maravillosas, como que si echaban a alguien o renunciaba, nunca le cerraban la cuenta, y los archivos de desarrollo y de producción estaban todos mezclados, y con lo cual alguien volvía de visita un año después, ponía B larga y entraba alegremente a un banco importante, del cual me ocupé yo de sacar $15.000 de una cuenta y volver a depositarlo, lo juro. Y le llevé las transacciones al directorio y ese día querían cerrar el centro de cómputo. Bueno, pero esas cosas así se ven en el mercado argentino. El phishing, o sea, el tratar de robar claves, etcétera, etcétera, la estadística muestra que el 66% va dirigido al sector financiero. Creo que todos hemos recibido mails de bancos que juran que tienen una cuenta nuestra y que tenemos que recuperar la información. En algunos casos fueron muy sonados, ¿no? Un banco privado español que no voy a nombrar y que tiene presencia en Argentina, tuvo hace 2 años un incidente famoso donde hicieron una página web exactamente igual a la del banco, la mandaron a todos los clientes porque le habían robado la base de datos de clientes, le pedían a todos que actualizaran sus claves, etcétera, etcétera. Y bueno, si uno mira la historia de ese banco va a ver que 2 días después que tuvo esa catástrofe fue la primera vez que puso un certificado digital. Antes ni siquiera lo tenía. Y bueno, eso se ve en muchas partes del mundo. En general, las empresas más avanzadas destinan hasta el 20% de su presupuesto de informática en el tema de seguridad. En Argentina es particularmente muy, muy bajo. Y para terminar, quería darles un cuadro último que es bastante interesante. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se vende en la web? Por ejemplo, cuentas bancarias con todos los datos. En este momento están en la primera posición del ranking de seguridad.
ocupa el 22% y antes estaba en el 21%, va subiendo, y se compran bastante barato, entre 10 y $1000. O sea, no es tan caro comprar una cuenta bancaria. Las tarjetas de crédito, hay lugares que las venden a 40 centavos nomás. Después les paso los links. Y hasta $20. El robo de identidades varía entre 1 y $15. Los mails se cotizan por megabytes. O sea, van desde 0,83 hasta $10 por el megabyte de direcciones de mail. Y las passwords entre 4 y $30. O sea, gran parte de los ataques no dirigidos, que son esencialmente al azar, están destinados a tratar de capturar información que sea vendible en la web. Bueno, yo con esto, digamos, quería finalizar esta pequeña charla, que estuvo enfocada no justamente a las cosas técnicas con las cuales uno siempre trabaja, sino al hecho de que todas estas cosas suceden porque, como dijimos al principio, Internet es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. No difiere mucho de la calle, tiene sus particularidades, obviamente, porque por el alcance global. Justamente creo que el uso de la red posibilita muchas actividades delictivas. Otra de las cosas que se está observando últimamente, y que también es bastante preocupante, es que, como ustedes saben, uno puede proteger datos con seguridad militar en las organizaciones que están obviamente destinadas o que su tarea es seguridad de gobiernos, etcétera. Lo que se ve últimamente en delitos informáticos comunes, diría yo, cuando uno hace los peritajes, es que algunas de esas técnicas han bajado hasta ser usadas hasta por sindicatos que no tienen nada que ver con la informática como profesión. Entonces, el hecho de esta proliferación de técnicas que hacen las cosas cada vez más difíciles para el trabajo, digamos, de investigación, ha llevado a que sea una preocupación en este momento que se está discutiendo entre Policía Federal y Ministerio de Justicia, porque estamos apuntando a hacer un laboratorio de análisis informático forense, ya con técnicas mucho más sofisticadas que las comunes que solo utilizan software para hacer los peritajes. Bueno, por mí dejo aquí y después charlamos si hay preguntas. Y pueda establecerse el vínculo. ¿En Delta hay alguna pregunta? ¿Se escucha? No, un comentario nada más. A nosotros ya es la segunda vez que nos pasan que hay alguien que está distribuyendo mensajes como si fuera rectorado de la UTN, pidiendo a los usuarios que por favor manden sus claves y compañía. Bueno, y en todos los casos tomamos la misma postura de informarle a los usuarios que por favor no responden esos mails, porque no les vamos a preguntar sus datos por mail justamente. Nada más, es el único incidente que hemos tenido en poco tiempo. Bueno, te agradecemos esa información. Recordad que Tienen que apagar el micrófono ya. apaguen el micrófono ustedes, que si no nos vamos a escuchar mal. ¿Ustedes me escuchan? Recuerden que la función del Comité de Seguridad de Información de la Universidad es precisamente articular y reconocer aquellos problemas que vayan sucediendo en cada regional y potenciar la posibilidad de evitar problemas de seguridad, con el pensamiento que ha expresado Hugo, que es el pensamiento que el problema de la seguridad es mucho más cultural que tecnológico. Tiene un fuerte componente tecnológico, pero no se agota en la instrumentación de tecnologías como un reaseguro absoluto de que las redes están totalmente protegidas de ataques. Así que gracias por esa información. Pasaríamos a Mendoza a preguntarle si hay alguna pregunta al doctor Hugo Skolnik. Buenas tardes. No hay ninguna consulta, fue muy clara la exposición, gracias. Bueno, pasamos entonces, si veo bien, porque me olvidé los anteojos, tengo que confesarle, a Rafaela, también por si quiere hacer una intervención con el doctor Skolnik. Ninguna pregunta de Rafael. Muy bien.
En Resistencia. Buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. escuchan? Sí, perfectamente. No hay ninguna pregunta. Y disculpas por la demora en la conexión, pero el calor se ve que nos tiene medio lentos acá. Bueno, nosotros, si les sirve de envidia, acá hemos bajado como 15 grados, así que hasta saco podemos ponernos. Bueno, muchas gracias, manden un poco. ¿De sacos o de frío? De frío. Ah, bueno. En Río Gallegos. La exposición también es bastante clara y bueno, por ahora no tengo preguntas, así que les agradezco y muy interesante el tema. Muy bien. Pasamos a Rosario. Si hay alguna pregunta. No, ahí nos está como... Resistencia apagó el sonido, que le agradecemos, y pasamos a Rosario. No lo estábamos escuchando recién. Sí, muy clara la exposición, no tenemos consulta. Bueno, gracias. Y finalmente, para agotar estos minutos, se ve que la exposición ha sido sumamente clara y además impactante, que nos ha dejado pensando a todos, así que las preguntas seguramente vendrán después. Queremos saber si hay alguna pregunta en Tucumán. No, estuvo claro, no hay ninguna pregunta. Bueno, muy bien. Bueno, has tenido suerte, Hugo, porque te ha salvado. Me gustaría agregar a alguien más, que es, si me permiten, si volvemos acá, que es si hay alguna pregunta dentro del nodo del rectorado, porque tenemos algunas presencias importantes que vamos viendo. Resistencia, por favor, apague el micrófono. Tenemos alguna presencia importante que vamos viendo, aparte de la mayoría de los secretarios del rectorado que integran el Comité de Seguridad de la Información. Lo veo al ingeniero Edgardo Gali, que es un tecnólogo de reconocida actuación, que se ha acercado si me permite usar el grado, al almirante Galia, que además de ser almirante es un compañero acá en la universidad y un hombre que está trabajando con nosotros codo a codo, y al vicepresidente de la Federación de Comercio de Buenos Aires, que es el señor Humberto Giordano, un hombre vinculado a las empresas que tienen los problemas que describe Hugo Skolnick en este momento. Entonces, este conjunto, quizás alguno de ustedes tenga alguna pregunta concreta para hacerle a Hugo y aprovechamos el momento para así hacerlo. Se repite la convicción con que ha hablado Hugo. Ni yo tengo preguntas para hacerte, así que me ha quedado impresionado. Pero en MI vamos a hablar de este tema en el futuro cercano. Bueno, vamos a seguir con Patricia Prandini, perdonen el lapsus, que es directora de proyectos de ONTI, el Organismo Nacional de Tecnologías de la Información, que de hecho es el ámbito donde se plantean todas las políticas nacionales en el tema de la información. Desde ese ámbito surgió algo que hizo que este evento lo hiciéramos en estos días, que es la propuesta a la comunidad a que esta fuese la Semana de la Seguridad Informática, una propuesta que, lo dirá Patricia, ha tenido una respuesta muy grande en muchos ámbitos, entre ellos el nuestro. Y bueno, desde esa función le pedimos que nos hable sobre la política nacional que hay en el tema de seguridad de la información, contando además que Patricia es contadora pública nacional de la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster de especialización en sistemas de información de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Así que Patricia, todo tuyo. Este es el tuyo. Ahí estamos. Gracias, Jorge. Agradezco mucho la invitación, realmente es un placer y sobre todo la distinción de estar acá
junto a Hugo, a quien conozco de hace varios años. He tenido el gusto de trabajar con él. Yo les voy a contar qué estamos haciendo desde la Oficina Nacional de Tecnologías de Información y específicamente desde la ARCERT. La Oficina Nacional de Tecnologías de Información es la oficina que dentro del Estado se ocupa de todo lo que es la incorporación de tecnología. Y como no podía ser de otra manera, tiene responsabilidades en cuanto a la seguridad de la información. La mayoría de las cuales, si no todas, son canalizadas a través del ARCERT. Y recién escuchándolo a Hugo, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero realmente me dio el pie, porque yo pensaba empezar a hablar en esta presentación diciendo que estos temas de la seguridad, de la ciberseguridad, se hablan en muchos países del mundo, diría en la mayoría de los países del mundo. Inclusive se hablan a nivel de regiones, se habla en la Unión Europea, se producen documentos, se hacen reuniones, se hacen conferencias, se forman grupos especializados. Ocurre lo mismo en la zona del Pacífico Asiático. Ocurre lo mismo en Naciones Unidas a través de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que ha tomado este tema como un tema de interés especial hace aproximadamente 2 años y ha pedido a prácticamente todos los países del mundo que designen a puntos de contacto, especialistas, para empezar a trabajar en lo que ellos plantean como una estrategia de la ciberseguridad. Y esa estrategia de la ciberseguridad se basa en una serie de pilares que, de alguna manera, cuando nosotros tomamos contacto con esta iniciativa, nos sirvieron para empezar a organizar muchas de las ideas que teníamos o muchas de las acciones que ya veníamos desarrollando, tratando de que convergieran hacia un punto común y tuvieran impacto. El primer punto de esta estrategia de la ciberseguridad es la protección de las infraestructuras críticas. Así como una empresa determina cuáles son sus sistemas críticos y qué medidas va a adoptar en caso de que un evento no previsto impida con la continuidad de esos sistemas críticos, de la misma manera los países deberían identificar cuáles son esos sistemas que se basan en herramientas tecnológicas y que en caso de ser comprometidos, cuál es su plan B, cómo van a seguir operando, o sea, qué pasaría si el sistema bancario deja de funcionar, un sistema totalmente, digamos, que usa muchísimo la tecnología. ¿Qué pasa si los sistemas de monitoreo de los gasoductos, de las plantas atómicas, de las unidades petroleras dejan de andar? O si el sistema que monitorea el transporte, ¿cuál es nuestro plan? Eso se está trabajando mucho en otros países, nosotros estamos en un nivel muy incipiente, pero deberíamos apurar. Hacia la definición de un plan nacional de protección de esas infraestructuras. De la misma manera es importante que los países cuenten con una capacidad de respuesta a incidentes, que es a donde yo me voy a referir especialmente porque justamente nuestro equipo de respuesta a incidentes, el ARCERT, es el que está llevando a cabo la mayor parte de estas funciones en nuestro país. Lo mismo se habla de la interacción entre los distintos actores de la sociedad. Este es un tema que no se puede, donde no está bien esconder, donde no se compite. En seguridad muchas veces decimos que lo que hacemos o la seguridad informática es como una cadena cuya fortaleza es su eslabón más débil. En realidad, en este caso, que le vaya bien a los otros hace que nos pueda ir mejor a nosotros también, porque ustedes saben que muchos equipos pueden ser comprometidos para producir ataques hacia otros equipos o hacia otras organizaciones, hacia otros sistemas. También es importante contar con marcos normativos, esto tanto a nivel de las organizaciones como a nivel de los países. Argentina este año dio un paso importante porque en junio se promulgó la ley de delito informático, con lo cual se modifica el Código Penal de manera tal de reconocer una gran cantidad de delitos que antes no podían ser sancionados porque ustedes saben que la legislación penal se basa en la tipificación, si algo no está tipificado no es sancionable, no es delito, entonces no se puede perseguir. Lo mismo se hace hincapié en la cooperación internacional y esto se trabaja tanto a nivel técnico, ya les voy a contar un poco más adelante lo que estamos haciendo con nuestro CERT, pero también a nivel legislativo hay algunas iniciativas para de alguna manera homogeneizar las normativas o equipararlas de manera tal de que ocurra lo que decía Hugo, o no ocurra lo que decía Hugo que está ocurriendo en este momento, que pasan 2 o 3 años hasta que uno consigue realmente llegar a todos los elementos judiciales que se necesitan para detener a alguien. Y uno de los focos más importantes es en la concientización, en esto de crear una cultura de la ciberseguridad, que es como hacen referencia en Naciones Unidas a este tema, y tratar de llegar a la mayor cantidad de actores posibles, tratar de comprometerlos y tratar de explicarles. Mucha gente actúa como actúa porque no sabe, porque no se le ha explicado bien, entonces es importante hacer estas campañas. Dicho esto así de
de naturaleza más general, me voy a concentrar más en lo que hacemos en la oficina con nuestro CERT. ¿Qué es un CERT? Bueno, un CERT es un equipo de respuesta a incidentes en seguridad informática, es una entidad de servicios que es responsable de coordinar, recibir, analizar y dar respuesta a actividades o reportes vinculados a incidentes informáticos. Ustedes escucharon que yo hablo de un CERT. En realidad hay muchas siglas que identifican estos equipos preparados para dar respuesta a incidentes. CERT es la más antigua, para nosotros es Coordinación de Emergencias en Redes Teleinformáticas de la Argentina, por eso nos llamamos ARCERT. En realidad en inglés, en el mundo hay muchos CERTs y la sigla significa Computer Emergency Response Teams, o sea, equipos de respuesta a emergencias en computación. También hay otro término, este término fue patentado por el CERT más antiguo, que es el CERT de Carnegie Mellon, de la Universidad Carnegie Mellon. También hoy en día se habla de CSIRTs, que es la sigla que ustedes ven en la transparencia, que también reflejan las mismas unidades. Yo les dije que el fin de un CERT es coordinar la respuesta a incidentes informáticos. ¿Y qué queremos decir con un incidente informático? Bueno, es un término amplio que identifica cualquier evento negativo, adverso, real o potencial, una sospecha de un incidente, que tiene un impacto negativo sobre la seguridad de los sistemas informáticos o de una red de computadoras. O es la violación de una política de seguridad, sea explícita o implícita. ¿Por qué existen los CERTs? En realidad, si hacemos un poco de historia, el primer CERT surge a partir de lo que fue el Morris Worm, el gusano de Morris, allá en 1988, cuando Morris, en una universidad de los Estados Unidos, no me acuerdo si era el MIT o una universidad prestigiosa de los Estados Unidos, era un estudiante de doctorado de computación y se le ocurre lanzar alguna línea de código a ver qué pasa. Lo que hizo en realidad, lo que pasó fue que se creó el primer virus. Este virus empieza a replicar en todas las computadoras, fundamentalmente de universidades. En ese momento estaba más limitado la conectividad a lo que es hoy Internet. En universidades, algunos organismos de gobierno. Bueno, empieza a replicarse y a bajar equipos, a bajar sistemas. Entonces, cuando se da cuenta Morris de lo que está pasando, libera digamos, la solución al problema, cómo hacer para evitar y cortar. Pero era tal el tráfico que se había generado que esa solución no es recibida, no se la ignora porque se la ve como parte de este tráfico que se había generado ahí y bueno, digamos, fue mucho más costoso la solución al problema. Con lo cual se pensó en crear algún punto confiable, que es un punto confiable a donde se pudiera recurrir en caso de de un incidente, de un impacto negativo sobre una red o un sistema. Bueno, a quién recurrir y contar lo que está pasando, tratar de que este grupo lo ayude a restablecer el servicio y, por otro lado, digamos, dé alerta a toda la comunidad que atiende. Estos equipos, digamos, funcionan o surgen. ¿Por qué? Porque la realidad es que la infraestructura de seguridad puede fallar. Por más que hagamos un esfuerzo importante, los sistemas tienen vulnerabilidades que se descubren. Esto lo decía Hugo recién. Uno le parece que va al ritmo y se va enterando de todo y, sin embargo, siempre le queda algo por aprender. O sea que la infraestructura de seguridad que montamos puede fallar. Y, de alguna manera, lo más rápido que se responda, va a limitar el daño y al mismo tiempo limitar los costos, o sea, los costos de recuperación van a ser menores cuanto más rápido se dé respuesta. También lo decía Hugo, en esto hay que saber mucho, hay que estar al del día a día, se requieren grupos especializados. Muchas veces recargar al administrador de un sistema o al jefe de un centro de cómputos o mismo a un responsable de seguridad sobre tareas de investigación, de monitoreo, es complicado sacarlo del día a día. Entonces, tener grupos de especialistas que se encarguen de esto se considera un valor agregado importante. Por otro lado, los CERTs hacen una variedad de funciones en el mundo, hay un abanico de funciones, cada CERT se especializa en 2 o 3 o 5 o en un grupo de esas funciones y muchas de las funciones que se hacen son preventivas también, ¿no es cierto? Prevenir es mejor que curar, ¿no es cierto? Esto lo sabemos todos. Las tareas preventivas fundamentalmente se basan en la distribución de alertas sobre vulnerabilidades o sobre incidentes que ocurren, de manera tal de que otros sepan que esto está pasando y tomen las medidas de protección adecuadas. Y, por supuesto, medidas correctivas que tienen que ver con asistir para el restablecimiento del servicio. Nosotros en ARCERT nos gusta decir que nosotros no somos policías, somos bomberos. Lo que hacemos es tratar de ir a apagar el incendio,
tratar de restablecer el servicio y dar alerta a los demás que a lo mejor determinado elemento es inflamable y hay que tener cuidado. Bueno, esa es la analogía que más usamos en el mundo no informático. Y también es cierto que estos CERTs están vinculados entre sí en organizaciones, ya les voy a contar un poquito más adelante, a nivel regional o a nivel mundial, y es importante esta vinculación porque nos hace saber qué está pasando en otros lugares del planeta y también qué está pasando, qué se ve que desde otros lugares que está ocurriendo desde nuestro país. Bueno, les contaba un poco así historia. Fue creado en julio del 99, el año que viene vamos a cumplir 10 años. Hay todo un marco legal que le da creación, está creado formalmente dentro de lo que es hoy la Oficina Nacional de Tecnologías de Información. Nuestro ámbito de cobertura, lo que en la jerga de los CERT se llama constituency, son los organismos públicos, pero la realidad es que todos estos años hemos estado un poco solos como CERT en Argentina. Este año no, este año la buena noticia es que tenemos por lo menos 2 CERTs más, uno en la Universidad Nacional de La Plata y otro en Banelco, lo han inaugurado hace poco, pero lo cierto es que estábamos un poco solos y la realidad es que teníamos reportes, nos comunicaban incidentes que afectaban a lo mejor organizaciones privadas de nuestro país o por ahí, o académicas, no estrictamente organismos públicos, y también nos informaban que había equipos en Argentina que podían estar comprometidos, con lo cual cuando nosotros identificamos esos equipos llegábamos a una entidad privada y también hemos tenido esa interacción. Además, ustedes imaginarán que para la resolución de estos incidentes nosotros también tenemos contacto con ciertas comunidades, por ejemplo, como son los proveedores de servicios de certificación, los proveedores de los ISPs, los proveedores de servicios de Internet. Como les decía, estamos asociados a una organización internacional que se llama FIRST, Forum of Incident Response and Security Team. Esto es una organización internacional donde se paga una membresía y lo que permite es estar conectados, es como una red de entidades similares que prestamos servicios similares. Para ingresar a FIRST es necesario una auditoría, pasar una auditoría y recién ahí se nos acepta. Para que se ubiquen dentro de lo que es la estructura de gobierno, yo algo ya mencioné, estamos dentro del Poder Ejecutivo Nacional, no estamos ni en el Poder Legislativo ni en el Poder Judicial, no estamos en provincias y municipios, si bien prestamos servicios también a organismos provinciales y municipales a través de convenios, a través de acuerdos. Estamos dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que es de por sí una especie de organismo coordinador de otros ministerios. Estamos dentro de la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública, que reúne organismos rectores, y uno de esos organismos rectores es la Oficina Nacional de Tecnologías de Información, que es el organismo rector en materia de uso de tecnología. Bueno, nuestro objetivo principal es incrementar los niveles de seguridad informática dentro del sector público. Esto quiere decir que nos tenemos que ocupar de ayudar a los responsables de cada organismo, del tema de seguridad, del tema informático, a que fortalezcan su seguridad. Nosotros no somos responsables de la seguridad de cada organismo, pero sí de ayudarlos, de asistirlos, de instrumentar las medidas para que ellos puedan llevar adelante su tarea en forma exitosa. Ya les voy a contar algunas cuestiones, algunos productos y servicios que estamos llevando adelante en este sentido. Y nuestro objetivo específico como CERT es atender los incidentes de seguridad. Pero además realizamos algunas tareas de carácter preventivo. Hemos hecho mucho hincapié en la capacitación en todos estos años y especialmente en los últimos 2 años nos hemos concentrado en una capacitación centrada en lo que son tratamiento de incidentes de seguridad. Tenemos un curso que tiene aproximadamente 12, 20, debe tener cerca de 30 horas de duración, que habla de, o que trata todo lo que es la gestión de incidentes en una organización, cómo documentar, cómo estar preparados, cómo informar, cómo capacitar. Luego tenemos toda una sección que es de monitoreo, toda una sección que es de forencia y toda una sección que es de los aspectos legales o procedimentales que tienen que ver más con lo jurídico, para que, ocurrido un incidente, uno reúna las pruebas y cuando vaya a iniciar un sumario o a presentarlo en un juzgado nos digan falló la cadena de custodia, esto no sirve. Bueno, apuntamos un poco a eso. También difundimos alertas y difundimos información, preparamos material, preparamos documentos. Tenemos una serie de productos y servicios que yo lo voy a comentar un poquito más adelante. Y desde el 2004 hemos iniciado una línea de trabajo muy fuerte en lo que son las políticas de seguridad de información, tratando de que los organismos dentro del Estado Nacional desarrollen sus políticas de seguridad de la información y sobre esas políticas desarrollen procedimientos. Y en eso
por ejemplo, la UTN ha recogido el guante y ha trabajado y ha avanzado fuertemente. También, como les contaba, estamos trabajando en foros internacionales, en el FIRST, también en la OEA. Hay una intención de la OEA, en realidad del CICTE, que es el Comité Interamericano contra el Terrorismo, de desarrollar una red hemisférica de CSIRTs. Muy pocos países en América tienen grupos como el nuestro. Por supuesto, tiene Canadá, tiene Estados Unidos, tiene México, uno en una universidad muy fuerte, tiene Guatemala, uno muy incipiente, tiene Brasil, una serie de grupos muy bien articulados por un CERT coordinador que se llama CERT-PR, tiene Uruguay, tiene Argentina y tiene Chile. Hay algunas experiencias en otros países, pero son muy incipientes. Este es un mapa que muestra la ubicación de los CERTs que forman parte del FIRST en el mundo. Por supuesto que hay muchos más que no están necesariamente, no es obligatorio estar en el FIRST, algunos no están, pero fíjense, son 43 países con 195 equipos. La realidad es que la mayoría de los CERTs están del Ecuador para el norte, hay muy poco en el sur. Los ataques están regionalizados, eso se ha comprobado. Hay excepciones, pero muchos ataques de phishing es notable cómo se mandan en un perfecto castellano, no en esos de traductores que son más sospechosos, y hasta inclusive muchas veces se mandan con terminología muy local, muy apuntado. Por eso es importante que surjan equipos y que se conecten, si bien esto es mundial, porque se ha detectado que hay cierto tipo de ataques que están muy focalizados en regiones. Estos son los productos, en realidad más bien los servicios diría, pero los productos que hemos desarrollado nosotros para ayudar a los organismos públicos a mejorar sus niveles de seguridad. Tenemos el CIMOS, es un sistema de monitoreo de vulnerabilidades, es un sistema basado en software libre, que nosotros corremos solamente a pedido, tiene que haber una solicitud por escrito de los organismos, porque lo que hacemos es correr una batería de test, que son posiblemente los mismos test que pueda correr cualquiera desde algún punto de Internet, solo que nosotros lo hacemos de manera organizada, coordinando con el organismo sobre los servidores que están en Internet, que están expuestos a Internet, que nos indiquen, y lo que hacemos es producirles reportes periódicos y asistirlos en corregir los problemas que encontramos. También tenemos otro servicio que se llama DNSAR, que es una serie de chequeos que corremos con los servidores, sobre los servidores de DNS del GOBAR, solamente del dominio GOBAR. Lo que hacemos también es cada 3 meses corremos una batería de test, no necesariamente, algunos test que corremos son temas de configuración, no necesariamente de seguridad, y también les producimos informes que entregamos al organismo y después nos ponemos a disposición para asistirlos si hay algo que no entienden. Estos otros 2 productos, el sistema de sensores, el CAL, que es coordinación y análisis de log, es un sistema que nosotros empezamos con mucha fuerza hace 2 o 3 años, pero lamentablemente ahora por un periodo que pasó ARCER, que se quedó sin personal prácticamente, está como en stand-by, pero la idea es seguirlo. Y lo mismo con RAM, que es recolección y análisis de malware, de código malicioso, que también lo tenemos en desarrollo, un poquito frenado en estos meses, pero pensamos retomarlo el año que viene. En las diapositivas que vienen ahora les voy a contar un poco qué hacemos, cómo es nuestro trabajo, a qué me refiero cuando les cuento que recibimos reportes de seguridad, ¿no es cierto? O de incidentes de seguridad. Bueno, los reportes que nosotros recibimos son aquellos que afectan al sector público. Como les conté, la realidad es que recibimos reportes que tienen que ver también especialmente con el sector bancario, con ISPs, y en esos casos actuamos pero de manera diferente. Cuando es el sector público estamos obligados a actuar, reportamos al organismo y hacemos todo lo posible para que se corrijan los problemas que hay o para asistirlos a restablecer el servicio. En el caso de otras organizaciones lo que hacemos es comunicarles lo que nos hemos dado cuenta que está ocurriendo, lo que sabemos que está ocurriendo, y ponernos a disposición. Es más, en el aviso muchas veces se le da alguna pista de decisión y de solución y se pone a disposición. Y también recibimos reportes, la mayoría, les diría, de incidentes que se originan desde nuestro país. O sea, que hay algún equipo comprometido desde nuestro país que se está utilizando para producir un impacto afuera, digamos, en otro país. Esto nos viene mayormente a través de la red de contactos que tenemos a través del FIRST y otros grupos
de respuesta a incidentes. No atendemos temas de spam porque no nos dan los recursos para abarcarlos. Y fundamentalmente recibimos reportes de organismos de gobierno que nos contactan porque nos reportan un incidente que han tenido. De hecho, recordaba recién con la pregunta de UTN de Delta, que tuvimos un reporte de un caso también que afectó a una universidad donde los estudiantes, los profesores estaban recibiendo, era un ataque de phishing que estaban recibiendo y los invitaban a colocar sus passwords, pero además le pedían, fue muy gracioso porque le pedían la fecha de nacimiento. Entonces, dice que nos contaban que muy simpáticos que muchos se sorprendieron y no lo pusieron cuando llegaron a la fecha de nacimiento. O sea, cuando vieron que le pedían la fecha de nacimiento dijeron, ¿qué está pasando? Y ahí fueron y lo reportaron. Con la password no se preocupaban mucho. Eso es un problema de concientización, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos tenido ese tipo de reportes. De ISPs, esto nos costó mucho. Al principio nos tenían desconfianza del gobierno, están llamando, ¿por qué nos llaman? La realidad es que hoy nos reportan incidentes. De ciudadanos, nos ha pasado en casos de phishing contra bancos, que nos ha llegado por lo menos un reporte de una persona de la calle que se enteró que existíamos y nos copió un mail. De otros equipos, que es la mayor parte, el 75% de los incidentes que nos reporten vienen de otros CERS y otras organizaciones a nivel mundial. Fuentes de información públicas o privadas a los que estamos suscriptos, que nosotros visitamos periódicamente y nos enteramos fundamentalmente de defacement que hacen con sitios de gobierno. Y de productos propios como estos de recolección y análisis de malware o de herramientas de detección. Y estos son los casos típicos que tratamos: alteración de sitios web, defacement, desfiguración de sitios web, casos de phishing, casos de código malicioso. Estos son la mayor cantidad de casos que tratamos tienen que ver con código malicioso. Casos de botnets, también tenemos muchos casos de redes. Intrusiones de mayor complejidad, esto ya es cuando algún organismo nos contacta y tiene un problema específico, algo que ha ocurrido, y ahí los ayudamos a restablecer el servicio y a preservar la evidencia. Y hemos tenido algunos casos, nosotros les llamamos especiales, yo ahora un poquito más adelante les voy a comentar un caso, porque no tienen que ver específicamente con sistemas de información. Ahora más adelante les comento. Les cuento un caso, por ejemplo, o una actividad que hemos realizado en los casos de phishing que nos han reportado. Nosotros recibimos muchos reportes de casos de phishing, la mayoría de los cuales tienen que ver con equipos que están en Argentina, que son comprometidos o que forman parte de un ataque de phishing. Hemos tenido casos muchísimos menos, de casos de phishing que atacaban, digamos, que tenían como blanco algún banco de la Argentina. ¿Quieres explicar qué es phishing? Sí, sí. Para los que no están al tanto, lo que es phishing es cuando generalmente se recibe un mail, pero no necesariamente es un mail, donde con un texto donde nos contactan como si fuéramos clientes de un banco determinado y nos piden que directamente en el mismo mensaje de correo electrónico o haciendo clic e ingresando a algún sitio específico que simula ser el sitio del banco, de hecho es idéntico al sitio del banco, al banco con el cual nosotros nos vinculamos, se nos pide que carguemos generalmente los datos de nuestra tarjeta de crédito, nuestra cuenta bancaria, ¿no es cierto? Entonces uno confía en eso, carga los datos y resulta que en realidad se los está entregando a algún delincuente que sale a venderlo según los cuadros que mostró Hugo. De hecho, un detallecito para comentar sobre lo que vos decías, Hugo, según nos comentaban a nosotros en un seminario que hicimos organizado por la OEA, se venden de a lotes de 20.000, 30.000 registros, ¿no es cierto? Y existen mafias organizadas, eso para mí es impactante, mafias organizadas que está el que va y roba los datos, ¿no es cierto? Hace un ataque de phishing o como sea, o ataca un servidor, toma una base de datos y toma los datos. Pero está el que construye las tarjetas con esos datos y está el que los prueba. Son todos como empresarios, digamos, como empresitas, ¿no es cierto? Y está el que triangula el dinero. O sea que es realmente una mafia organizada, parece robo. Cuando nos contaban esto, nos sorprendió mucho, esto fue el año pasado para esta época. Porque el ejemplo que usaron fue un caso de un robo en un banco ocurrido en Olivos, Vicente López. ¿Se acuerdan el caso de un banco que hicieron un boquete y entraron hace como 2 años? En Acasuso. Bueno, el caso de esto fue en Miami, en la OEA, que lo hacía con el servicio americano, y justo eligieron un caso de Argentina, donde el que exponía este caso se reía y decía,
pobre gente esta que tuvo que cavar ese túnel, ¿no es cierto?, exponerse a que los pudieran encontrar, que de hecho después los agarraron, porque salieron filmados y qué sé yo, exponerse a lo que los pudieran agarrar, que los pudieran matar, para robar, no sé cuánto robaron, no sé, 6 millones de dólares, no sé cuánto robaron, cuando los ataques típicos que se hacen a través de estas herramientas informáticas, las hace alguien sentado en su casa, en pantuflas, sin preocuparse, y gana muchísimo más dinero, ¿no? Pero fue muy, muy gracioso el ejemplo. Bueno, entonces, frente a este reporte de un caso de phishing que tenía que ver con un banco de Argentina, lo que se hizo fue tomar contacto con el banco. Esto es hace bastante tiempo. Así que la verdad que ahí recién empezaban a ocurrir, la gente del banco se contactó enseguida, les explicamos lo que estaban pasando. Nos contactamos con los proveedores de Internet que hosteaban estos sitios con contenido malicioso, que estaban, ya les voy a contar, pero en un país del sudeste asiático. Nos contactamos con el CERT nacional del país donde estaba el servidor comprometido, que por suerte era un CERT nacional que tenía mucho poder. Bueno, y ahí con todas estas medidas conseguimos que en un lapso de aproximadamente 6 horas se pudiera neutralizar esa actividad. O sea, por supuesto fuimos un eslabón más de la cadena que logró eso, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, ¿no? El sitio malicioso estaba alojado en un servidor que se encontraba en un país que estaba, digamos, en una zona GMT+8, una zona horaria GMT+8. Y la información se guardaba en un servidor que estaba en Europa. Pero a su vez detectamos que el primer contacto, el primer acceso a ese sitio malicioso había sido desde Estados Unidos, con lo cual pensamos que era justamente el que estaba haciendo todo esto, ¿no es cierto? Bueno, a eso aproximadamente una hora después recibimos el primer reporte, nosotros nos enteramos, contactamos al banco, hicimos todas estas tareas y a las 10 de la noche el sitio se había dado de baja. Ahora fíjense, ¿no? Quienes hacen estas cosas saben mucho de tecnología, no sé, Hugo dirá, pero también saben de otras cosas, ¿no? Saben geografía, se acuerdan de los usos horarios, porque al estar totalmente invertidos en el horario, lanzan el ataque cuando acá nos vamos a dormir, con lo cual las posibilidades de estar en línea más tiempo son mucho más altas. Entonces es un tema importante, porque uno piensa que son todos nerds que saben de informática y sin embargo saben muchas otras cosas, como por ejemplo que si el país donde se ha producido el daño no tiene tratado de extradición, no penaliza el delito, en realidad por más que se lo detenga, no se lo va a poder extraditar porque en el país donde está el daño no es daño. Y también saben que si no hay un tratado de extradición, tampoco lo van a poder extraditar. O sea, saben otras cosas, saben también algo de leyes. Bueno, esto es en las 6 horas que duró, hubo 1000 IPs distintas que accedieron, esto conseguimos los logs de lo que ocurrió, de los cuales seguramente 500 habrán entrado, habrán dicho, no, este no es mi banco, esto no me importa. De las otras 500 que quedaron, a lo mejor no lo terminaron de mandar. De los que mandaron, qué sé yo, a lo mejor se equivocaron un dato, bueno, a lo mejor, no sé, 200 pobres personas que tuvieron que hacer todos los trámites que uno tiene que hacer y agarrarse las broncas que uno se agarra cuando le aparecen gastos en las tarjetas que no hizo, ¿no? Bueno, acá hay otro ataque que tiene que ver con los DNS recursivos. Creo que vos hiciste mención recién a algo de esto. Esto es un reporte de un ataque de negación de servicio distribuido desde un ISP que estaba contra un ISP que estaba en Estados Unidos. Esto a través de una institución que está en Estados Unidos que se encarga de la seguridad. Ellos detectaron que se utilizaban 175.000 servidores de DNS distribuidos en todo el mundo, que digamos, estos servidores estaban distribuidos en todo el mundo y estos tenían la característica, estos servidores de DNS, que permitían consultas recursivas. De estos 175.000 DNS nosotros hicimos un proceso de filtrado y detectamos que 2.600 estaban afectados en Argentina y que pertenecían a 62 entidades diferentes que fueron contactadas para informarles lo que estaba ocurriendo y se les indicaron posibles soluciones. Y esta tarea a nosotros nos llevó aproximadamente 5 horas desde que recibimos esos datos de los 175.000 DNS. Recientemente, seguramente algunos de ustedes están enterados, en julio de este año fue liberado, ya se venía hablando de esto, el tema del cache poisoning de los DNS. Esto es un tema que ya se venía hablando, se liberó en el Black Hat, Dan Kaminsky lo liberó. Es una vulnerabilidad que afecta a los servidores de DNS recursivos.
De eso también detectamos que 551 servidores estaban afectados en Argentina. Detectamos que estos servidores pertenecían a 36 entidades y también se hizo lo mismo, se les reportó. Pero además, a través de este servicio, este sistema que yo les comenté que tenemos, el DNSEAR, lo que hicimos es hacer una corrida especial y detectamos que dentro de los casi 1.500 servidores analizados del GOBAR, 160 se encontraban afectados y por supuesto se los contactó y se les informó que tenían que digamos, hacer todas las correcciones necesarias para que no se siguiera produciendo este problema. Y este es el último caso que les voy a comentar, que es este caso especial que yo les comenté cuando les hablaba de los tipos de casos que tratábamos. Esto fue algo que a nosotros realmente nos sorprendió, nos agarró un poco desprevenidos ahí en ARCERT. Fuimos contactados con esto que les voy a comentar, es toda información pública porque el advisory de esto fue liberado en julio por la empresa Core. Esta empresa detectó una vulnerabilidad en un sistema de la familia SCADA. Son estos sistemas que se dedican a tomar datos, que se utilizan para monitorear y tomar datos. Generalmente se instalan fuera de lo que son las redes corporativas, se instalan en áreas especiales porque son sistemas básicamente de monitoreo, de toma de datos. Bueno, en un producto específico de la familia SCADA, de origen australiano, se detectó que había una vulnerabilidad que permitía alterar los datos que se estaban recibiendo y que este producto en particular se utilizaba mucho en empresas de gas, en gasoductos, de control de gasoductos. Y, para peor, tenían una demo subida al sitio que se podía descargar y al descargarla ya se podía detectar esa vulnerabilidad. Bueno, ¿por dónde empezamos, no? Nosotros trabajamos en el Estado, básicamente información, nos conectamos con bancos, son sistemas de información. Ahí empezamos a ver qué hacíamos. Bueno, analizamos el caso, tomamos contacto con el CERT de Australia, tomamos contacto con el CERT de Estados Unidos, tomamos contacto con esta empresa, con Core, que es, bueno, para ver cómo trabajar. Empezamos a hacer un relevamiento de las posibles entidades afectadas, trabajamos básicamente con los organismos reguladores, contactamos a los organismos que regulan las empresas de energía, de gas, para ver si podíamos detectar si alguna de estas empresas tenía este producto particular de la familia SCADA, porque no afectaba a todos los SCADA. Y bueno, hicimos un seguimiento hasta la liberación del advisory y también producimos nuestro propio reporte. No detectamos empresas argentinas que tuvieran este producto, pero esto nos puso un poco en el escenario de, y si hubiera sido un sistema muy difundido en Argentina, ¿cómo hacer, no? Entonces nos dio la alarma de estar preparados. Bueno, así como les comenté todo lo que hacemos en materia de incidentes informáticos, también hemos trabajado intensamente para la formulación de un marco normativo. Les comentaba al principio de lo que son políticas de seguridad para la administración pública. Hay una decisión administrativa, que es la forma en que se expide el jefe de gabinete, que obliga a todos los organismos a desarrollar una política de seguridad. Como eso no es fácil, lo que hicimos fue escribir una política modelo, que no es obligatoria, pero sí puede ser usado como base para desarrollar la política de seguridad del organismo. Y también desarrollamos una serie de procedimientos que se encuentran disponibles en nuestro sitio para organismos públicos, que son procedimientos modelos. Si alguien tiene que escribir un procedimiento de protección de passwords y no sabe por dónde empezar, o de cambio de passwords o de administración de passwords, puede encontrar en ese sitio un modelo y hacer las adaptaciones que necesite. Bueno, como tenemos eso, tenemos acuerdos de confidencialidad, procedimientos para acceso, en fin, una serie tenemos una metodología de análisis de riesgo, propuesta de clasificación de información. Son todos modelos que pueden ser bajados y adaptados. Como les conté, colaboramos con la Ley de Delito Informático y también existe también a nivel de Naciones Unidas, se está promoviendo lo que es la adhesión a la Convención sobre Ciberdelito de Budapest. Esto es una convención, un tratado internacional que hoy en día tiene 22 firmantes, 22 países lo firmaron y cerca de 40, 50, no tengo datos actualizados. Es un tratado internacional que trata de equiparar las normas de manera tal que pueda ser sancionado, que no se escondan en los vericuetos legales para después no ser sancionados. Yo creo que de las cuestiones que tiene mayor impacto dentro de la convención, lo que establece es la obligación de congelar la información. O sea, adhiriendo a esta convención, los países estarían obligados a, cuando hay algún problema
cuando se detecta algún problema, se toma conocimiento, a ordenar a la organización que sea a congelar la información, no a entregarla, a congelarla, a mantenerla por un tiempo determinado, de manera tal de que haya tiempo suficiente para hacer todos los pasos legales para poder, en el caso de que se avance, analizar esa información. Y otra cuestión muy interesante que tiene esta convención es la necesidad de tener un servicio 7x24 para dar respuesta a este tipo de problemáticas. Bueno, se hizo un trabajo, se congregó a un grupo de especialistas, se analizó la convención y sobre todo las necesidades de adaptación que tendría nuestro país para cumplir con la convención, para poder adherir, y hay que hacer trabajos de adaptación, pero es posible. También estamos trabajando con otros actores que tienen aquí en la diapositiva. He referido ya las cuestiones de cooperación internacional que hemos venido realizando y también hacemos una fuerte tarea de capacitación y concientización. Y muy brevemente, y con esto voy a terminar, en esto se enmarca la Semana de la Seguridad Informática. Nosotros en realidad hace 5 años que venimos, vamos a ir festejando el 30 de noviembre como el Día de la Seguridad. Esto es porque en Estados Unidos desde 1988, el 30 de noviembre se festeja, se ha puesto el 30 de noviembre como día para hacer alguna iniciativa en seguridad de la información. Nosotros este año nos lanzamos a la semana, además 30 de noviembre es domingo. Y bueno, bajo esta semana se planteó la posibilidad de trabajar en forma cooperativa desde el sector público y el sector privado para hacer tareas centradas en la concientización. Se dio un espacio común de difusión y se invitó a presentar acciones externas, es decir, hacer algún evento como esto, público, o algo interno, tal vez mandar un mail a los empleados diciendo tengan cuidado, hagan esto, con consejos útiles, un banner o algo por el estilo, o individuales, ir a casa y hablar con mi familia o con mis amigos sobre alguna cuestión vinculada a estas cuestiones que tienen que ver con el uso de la tecnología. Y lo cierto es que nos hemos visto sorprendidos y superados, de hecho hemos corrido de lo lindo, porque tenemos más de 70 eventos cargados. Hemos tenido dimensión nacional porque hay 9 provincias que han hecho algún tipo de actividad. De hecho, esto podría ser una actividad provincial porque estamos llegando a varias sedes. 6 cámaras, 9 universidades, 15 empresas. Es difícil muchas veces del Estado trabajar con el sector privado. Hay toda una historia de por ahí mutuas desconfianzas. Sin embargo, 15 empresas y muchas de primera línea, también pequeñas, se han sumado a este esfuerzo. Muchos organismos públicos y también muchas organizaciones de la sociedad civil. Bueno, con esto creo que me pasé en tiempo. Bueno, muchas no gracias. Importa, pero está muy bien hablado. Muchas gracias, Patricia, por tu intervención. Antes de pasar con el mismo mecanismo que hicimos con Hugo a recorrer las facultades regionales, que de paso le damos la bienvenida a Santa Fe, que ha superado su corte de energía eléctrica y que se ha conectado nuevamente con nosotros. Quisiera agregar, cuando Patricia habló de ARCER, que es un ámbito de responsabilidad de ella, contarle a los compañeros de las distintas facultades regionales, muchos de ellos ya lo saben, que nuestra universidad es miembro del ARCER. El rectorado se ha incorporado como tal, y hay algunas facultades regionales que también lo han hecho, en principio la Facultad Regional Santa Fe, y hay algunas otras que la están gestionando, y es idea desde el Comité de Seguridad de la Información de la universidad plantear que todas las facultades regionales se incorporen al ARCER y que internamente nos vinculemos en un ámbito común para poder establecer una especie de espacio federal, un espacio del conjunto de los ámbitos de la universidad, para poder potenciar en lo interno y servir en lo externo para disminuir el nivel de riesgo que normalmente aparecen en las redes de mucho uso público. Nosotros hemos tenido en este año algunos casos que fueron rápidamente subsanados por el buen oficio de la Secretaría TIC, del rectorado y de la facultad que tenía el problema, algunos casos de phishing. En la medida que nosotros nos vinculemos y sumemos, vamos a dar una respuesta más eficaz y ayudar de mayor manera a la calidad de la red. Básicamente, después de este pequeño mensaje, quisiera volver a repasar a las facultades regionales y preguntarles si tienen alguna pregunta para todo lo importante dicho por Patricia. Empezamos por orden alfabético, por Delta.
No, ninguna consulta. Bien. ¿Mendoza? Sí, una consulta. Justo el miércoles había entrado a la página de la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública y no estaba funcionando el sitio. ¿Ese era un problema, un incidente? ¿Se puede decir a nivel DNS? ¿Un problema de proveedores? Tuvimos un problema con el acceso a Internet que no dependía de nosotros, era un problema que nos superaba de nuestro proveedor. Estuvimos mucho tiempo fuera, muchas horas para lo que nosotros consideramos válido, pero no tenía que ver, no fue un incidente, fue un tema comercial, digamos, un tema de operación con nuestro proveedor. Bien, y lo otro, me pareció muy interesante el análisis de DNS que hacen. No sé si solamente esto lo hacen a nivel del gobierno, pero si se puede hacer a nivel TN. Ya estamos relacionados. Nosotros lo hacemos con todo el GOBAR y con aquellos fuera del GOBAR. En realidad al principio lo hacíamos solamente con el GOBAR, con los GOBAR que eran de Gobierno Nacional y aquellos que tenían representante ante el ARCERT. Ahora, gracias a las nuevas autoridades que tenemos en la oficina, decidieron que no, que se va a hacer con todo el GOBAR, más aquellas organizaciones que hayan designado un representante que tienen que cumplir el requisito de ser organizaciones nacionales, no pertenecientes a la Administración Pública Nacional, no lo hacemos en la parte comercial. Gracias. Bueno, no, al contrario, gracias Mendoza. Y pasamos a Resistencia, donde tiene mucho calor. Sí, acá hay una pregunta. Más que una pregunta, una curiosidad es, usted mencionó que existían diferentes tipos de incidentes informáticos. En esos incidentes, cuando se produce el hecho, ¿los equipos que utilizan son siempre similares o hay cambio de equipamiento, hay tecnologías nuevas que aparecen con el delito? Sí, todo el tiempo va cambiando. Esto creo que también fue comentado en algún momento de la presentación de Hugo. Es impresionante cómo uno tiene que estar bajando alertas y viendo qué está pasando. Sí, va cambiando todo el tiempo. Está bien, gracias. Bueno, gracias Resistencia. Nos vamos a Río Gallegos, a ver si hay alguna pregunta. Por el momento, sin preguntas, de todas maneras, nos va a interesar lo que vos comentaste, de poder formar una red entre todas las facultades para evitar cualquier tipo de inconveniente. Bueno, lo registramos y por supuesto te agradecemos el interés para ir generando ese espacio que creemos necesario para la universidad. Pasamos a Rosario. Y estamos llegando a Santa Fe ya dentro de poco, pero Rosario primero. Rosario. Bueno, lo hemos perdido. Volvemos a Santa Fe, le damos la bienvenida y le preguntamos si tienen alguna pregunta para la exposición de Patricia. No hay preguntas por el momento. Bueno, muchas gracias. Y finalmente Tucumán, si tiene alguna pregunta para Patricia. Sí, tenemos en Tucumán una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba haciendo mención con respecto a la colaboración y formulación de leyes sobre delitos informáticos. Me gustaría saber o que me puedas decir algunos de ellos. Yo no escuché bien. ¿Colaboración? ¿Podés repetir, por favor? Sí, hacía mención sobre la formulación y colaboración en leyes sobre delitos informáticos. Sí, yo lo que hice referencia en mi presentación, no sé si voy a responder tu pregunta y si no, decímelo, es que en la ley 25.388, que es la ley de delitos informáticos que fue sancionada en junio de este año, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores contactó a la Oficina Nacional y le pidió si podía enviar un grupo de especialistas para responder preguntas o hacer comentarios sobre algunos puntos específicos del proyecto de ley que estaban escribiendo, para hacerlo lo mejor posible, digamos, ¿no es cierto? Esa fue nuestra participación en el proyecto de ley que hoy es ley de delito informático. Bueno, muchísimas gracias.
por nada. Bueno, lo que nos queda es un poco hablar de lo que está pasando dentro de nuestra propia casa, en la Universidad Tecnológica. Quisiéramos hacer una pequeña exposición sobre el Comité de Seguridad de la Información y plantearles en qué estamos acá en el rectorado y de qué manera podemos trabajar en forma conjunta y coordinada con todas las facultades regionales. Previamente a esa pequeña exposición, que dura exactamente 5 minutos, no quiero dejar de preguntarle al nodo del rectorado, es decir, acá a los aquí presentes, si en la exposición de Patricia ha habido algún tema que sobre el cual también quisiera preguntarle algo, aprovechando que la tenemos aquí cerca. Hay una pregunta, adelante, por favor. En voz alta, por favor. Ante todo quería felicitarla por la iniciativa que han tenido de concientización acá en el país y por las tareas que han venido realizando. Y la pregunta viene a ser, yo no sé si es que nos podría brindar esta información, ¿cuál es el grado de implantación efectiva de políticas de seguridad en lo que es organismos nacionales? O sea, ajeno a la iniciativa que han tenido, en qué casos, o sea, si tienen información, en qué casos se han implantado esas políticas de manera efectiva. Mira, cuando nosotros empezamos... Sí, la pregunta tiene que ver con cuán efectivas han sido las acciones que hemos hecho para promover el desarrollo de políticas de seguridad dentro de lo que son organismos públicos. ¿Sí? ¿Correcto? No, en realidad, digamos, yo creo que la acción es efectiva. Lo que digo es, si tienen información en qué casos, debido a que no es obligatorio la aplicación, la implantación de estas políticas, si tienen algún dato de cuánto eco se han hecho los organismos gubernamentales. Perfecto. Dado que queda librado a digamos, es una buena voluntad de ustedes, pero digamos no está asegurado que estos organismos se hagan eco. Bueno, a ver, entonces, datos concretos sobre cuántos organismos han implementado políticas de seguridad, dado que no es obligatorio el desarrollo de políticas. Esa es tu pregunta. Ajá. Bueno, primero te voy a decir, te hago este comentario. Sí, es obligatorio. La decisión administrativa dice: los organismos de la administración pública nacional deben contar con una política de seguridad. No es optativo. ¿Sí? Nosotros, cuando nosotros lanzamos esta iniciativa de políticas de seguridad, dijimos, si nosotros lanzamos esta iniciativa y además controlamos que se cumpla, nos van a odiar y nos vamos a poner en un rol de auditores, que no tenemos. ¿Sí? Entonces dijimos, llamemos a los organismos que naturalmente hacen auditorías, que es la Sindicatura General de la Nación, sentémosle en la mesa y pidámosle hacer un trabajo en conjunto, que además, de hecho, esta iniciativa surgió porque se hizo una reunión con varios organismos públicos importantes, grandes, con sistemas críticos o de control, para ver qué querían hacer, por dónde empezábamos en seguridad. Y esto fue de las primeras cosas que se dijeron. Los organismos tienen que tener políticas escritas. Perfecto. Formamos un grupo, nos pusimos a trabajar con la SIGEN, con la Auditoría General de la Nación. Entonces, lo que quedó claro es que ellos eran los que iban a hacer el control. Ellos iban a verificar cuántos organismos tenían y cuántos no tenían políticas. Nosotros hicimos algún tipo de relevamiento muy tímido para no quedar en este rol de me vas a venir después a controlar o me vas a acusar de que no tengo la política. Y hemos visto que un grupo importante, te diría más de la mitad de los organismos, tienen alguna iniciativa de cumplimiento de esta disposición, que no solamente obliga a tener políticas, sino también un comité de seguridad, como el que se constituyó acá, y también un responsable de seguridad. ¿Sí? Entonces, habían hecho algún tipo de actividad. Ahora, lo importante es que muchos organismos grandes lo hicieron, porque también eso tiene que ver, ¿verdad? Muchos organismos a nivel de ministerio, a nivel de... O sea, de este grupo importante, que no es el todo, por supuesto, es pobre la mitad. Pero, sin embargo, un grupo importante de ministerios avanzaron fuertemente. Justamente hoy, por ejemplo, Defensa tenía una reunión de presentación de su comité de seguridad. O sea que sí hay avances. No son avances absolutos, pero considerando las dificultades con las que uno muchas veces se topa en las oficinas públicas, diría que es bastante importante. Pero la realidad es que no tenemos un dato concreto. No puedo decirte de los 180, creo, organismos públicos cuántos tienen políticas, no te lo puedo decir. Bueno, dándote las gracias. No sé si hay alguna pregunta más.
dándote las gracias por la interesantísima intervención. Quisiéramos cerrar este evento del cual tenemos una gran satisfacción porque hemos escuchado ideas muy interesantes que nos pueden servir para nuestra universidad y para el resto de la sociedad argentina en un tema tan crítico como es el de la seguridad de la información, mencionando básicamente lo que estamos haciendo en el rectorado con respecto a todas las cosas que se hablaron aquí. Como Patricia mencionó, nuestra universidad tiene en el rectorado un comité de seguridad de información que me gustaría que pasaras por favor exactamente, gracias. Que ha sido creado ya hace 2 años, prácticamente en estos días, por una resolución del rectorado que le dio estructura y funciones. Y ese comité de seguridad de la información se basó en su planteo y en su desarrollo, la resolución del rectorado, en el modelo de políticas en seguridad de información que mencionaba recién Patricia y que constituye una base orgánica de funcionamiento para este tipo de comité. El comité resuelto en ese momento, para aquellos que quieran anotar, dentro de la web, del sitio oficial de la universidad, y gracias también a la colaboración de la Secretaría TIC del Rectorado, tenemos un ámbito específico donde contamos las novedades de lo que estamos desarrollando, que es el que aparece en la parte baja de la pantalla y que es la dirección de la universidad / comité seguridad / ahí pueden entrar a nuestro ámbito. Con respecto a su estructura, está formada por el conjunto de secretarios del rectorado de la universidad, incluyendo al vicerrector. Es decir, están dentro de ese comité, está conformado por el vicerrector, que en este momento es el ingeniero Fantini, el secretario académico, que es el ingeniero Virgili, el secretario administrativo, que es Rogelio Gómez, el secretario de Asuntos Estudiantiles, que es Viarengo, secretario de Ciencia y Tecnología, Walter Leñani, Conrado Saller, que es el secretario de Consejo Superior, el secretario de Extensión Universitaria, que es Sebastián Puig, que alterna con Carlos Castillo el funcionamiento en las reuniones cotidianas, que por supuesto es su secretario que ustedes conocen, el secretario de TIC, el ingeniero Uriel Kuckerman, el secretario de estoy viendo vinculación institucional, que es el ingeniero Mario Goss, y Cristian Vidal como subsecretario administrativo y secretario de comité de las reuniones del Estado Mayor del gabinete del rector. Yo simplemente cumplo las funciones de coordinador general del comité, así que el rol que estoy haciendo es tratando de coordinar esta estructura. Puedo decir desde este lugar que he advertido a través de estos 2 años de funcionamiento un esquema en donde se habla de los temas de seguridad, no solamente desde el aspecto técnico, pero incluyendo los aspectos técnicos, sino también desde el aspecto político, que, como surgen de estas exposiciones que hemos escuchado, constituyen un elemento fundamental para desarrollar una política efectiva de seguridad. Y esta visión, que es una visión integradora, es nuestra voluntad extenderla al conjunto de las facultades regionales que integran en nuestra universidad. Los objetivos básicos del comité son estos que estoy poniendo acá, son 3: proteger los recursos de información de la universidad y la tecnología utilizada para su procesamiento, asegurar la implementación de medidas de seguridad y finalmente mantener la política de seguridad de la universidad en forma actualizada.
Esto se hace con una estructura que es la que ustedes ven acá y que en realidad se llena de contenido con la participación de todos los actores de la seguridad informática, que son, y de la seguridad de la información, que son el conjunto de personas que intervienen, no solamente los técnicos, sino esencialmente y como con protagonismo principal los usuarios. Yo quiero terminar esta exposición con una pequeña anécdota que pasó hace unos días atrás en una reunión de los técnicos del rectorado. Surgió por parte de alguno de ellos una visualización que es que los técnicos tienen soluciones para los problemas de seguridad de información y los que llevan la responsabilidad política de llevarla adelante y llevar adelante el funcionamiento de la universidad, en realidad tienen una visión que está en otro lado y que no llegan a integrarse en un espacio común. La misión básica del comité, y que creo de todos los que estamos aquí, es hacer que ese espacio se llene de contenido, entendiendo que ninguna de las soluciones técnicas solas pueden alcanzar la seguridad y tampoco en la visión política, sin los instrumentos, pueden formular ese mix necesario como para que esta herramienta fundamental de la vida de la sociedad mundial y también la nuestra se transforme en un elemento seguro y capaz de ser potenciado y utilizado en toda su potencialidad. Con este pequeño cierre, yo quisiera repasar nuevamente al conjunto de facultades regionales, por si quieren agregar algo más, y desde ya agradecerle la participación a todos los presentes, a los invitados especiales, para nosotros muy importante porque trajeron la voz del Gobierno Nacional y la voz de personas que tienen una amplia experiencia en este tema, reconocidas localmente y en el mundo, y además inaugurar este espacio como un espacio de convergencia y de abierta participación del conjunto para lograr estos objetivos que acá se plantean. Así que paso otra vez a la lista, empiezo por Delta, pidiéndole... no te escuchamos, Delta. No, simplemente agradecer. Ahora sí. Bueno, un gracias solamente es muy importante. Pasamos a Mendoza, saltamos al otro lado. Desde aquí muchas gracias. Bueno. Espero que no se haga costumbre esto de solo agradecer. Rafaela. Gracias por la exposición, pero no tenemos ninguna pregunta. Muy bien. Río Gallegos. Bueno, le damos las gracias por la exposición. Obviamente nos interesa poder empezar a desarrollar en esta área donde, bueno, creemos que tenemos bastantes necesidades, así que seguramente que vamos a estar en contacto contigo o bueno, a través de Carlos Castillo para ver cómo avanzamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes allá, que me imagino tendrán menos calor que en Resistencia, ¿no es cierto? Hoy sí, ayer o los días anteriores nos tocó dormir con la ventana abierta, muy atípico, pero bueno, sí, hoy ya volvimos a la normalidad. Bueno, volvemos al calor de Resistencia entonces ahora. La pregunta que acá nos ha surgido es si vamos a tener disponibles el material de las exposiciones de los invitados en algún lugar. Sí, la idea es hacer un DVD con la totalidad de este evento y digamos, distribuirlo entre todas las facultades regionales para que se puedan mirar de nuevo y se pueda revisar. Y si nos permiten los invitados, poner a disposición también los PowerPoint para que puedan tener incluso el material en formato digital. Bueno, sí, también, excepto eso nada más, muchas gracias.
y nosotros hemos dormido todos estos días con las ventanas cerradas, pues estamos con los aires a full acá. Bueno, y tienen electricidad también acá, Cota Hugo Skolny. Sí, hasta ahora sí. Bueno, intentamos con Rosario nuevamente, que recién nos falló el vínculo. ¿Estamos en Rosario? Vamos, ¿qué tal? Ah, muy bien. Bueno, aprovechen que estamos vinculados y pregunten o, bueno. Nos pareció una presentación bastante concreta y le agradecemos por todo el material brindado disertantes. Muchas gracias. Bueno, muy bien y nos mantenemos en contacto. En Santa Fe, numerosa, esperemos que surja alguna pregunta. Santa Fe. Bueno, yo quería comentarles un poquito lo que hemos hecho acá, que hemos tratado de seguir la política que arrancó con rectorado y fue un puntapié para nosotros. Nosotros hemos creado un comité interno también, siguiendo el lineamiento de rectorado, con resolución del decano, para darle más fuerza, y nos agrupamos gente que trabajamos en la unidad tecnológica e informática con un grupo HITNIC que está un poco especializado en todos estos temas. Y entre los dos grupos hemos logrado a este año tener todas las políticas de seguridad, que ya para nosotros es muy importante. Para, bueno, poner como proyecto al año que viene ya poder tener todo lo que son los procedimientos y demás. Nos costó un poquito al principio, pero gracias a que en colaboración con gente que por ahí sabe del tema y uno que se va metiendo, logramos sacar adelante la política que para nosotros es muy importante. Eso por un lado. Y por el otro lado, aprovecho la ocasión para agradecer a la gente de ARCER también, porque nosotros nos hicimos miembros, si no recuerdo mal, fines del año pasado, principio de este año, no me acuerdo bien. Surgió que nos enteramos de ARCER, pedimos ser miembros, no hicimos ningún tipo de problema, hicimos capacitación en Buenos Aires y nos han ayudado en diversas cuestiones que hemos tenido problemas o nos han avisado de alguna vulnerabilidad o nos han ayudado para poder resolver esa problemática. Además de todos los mails útiles que nos llegan de ARCER diciéndonos dónde podemos tener inconvenientes. Pero bueno, eso en general, seguimos trabajando, la idea era que ofrecernos para las otras regionales, si quieren empezar con esto, me pongo a disposición, nos ponemos a disposición de Regional Santa Fe para darle una mano al que sea necesario, por lo menos decirle cómo arrancamos nosotros. Bueno, agradeciendo esta participación de ustedes, la política y el desarrollo y la fuerza de cada una de las fuerzas de las facultades regionales ayuda a la universidad en su conjunto. Así que nosotros hemos hablado con algunos de sus integrantes, ya hemos hablado más de una vez, hemos hablado con su decano también y existe predisposición para trabajar en la coordinación que permita un mejor resultado para el conjunto. Así que muchas gracias por la voluntad y por el entusiasmo y la energía que ustedes están poniendo en Santa Fe como para desarrollar la actividad que están teniendo. Muchas gracias. Bueno, y finalmente pasamos por orden alfabético a la Facultad Regional Tucumán como cierre de este evento. Sí, bueno, quien le habla es el ingeniero Moyano, director de graduado de la facultad, y quería agradecerle por permitirnos participar de este evento. Si bien el horario es medio complicado para Tucumán por el calor que estamos pasando, y bueno, estamos esperando a ver si nos contagia y nos llega la lluvia que ya les tocó a ustedes para darnos un poco de alivio. Bueno, muchas gracias y esperamos seguir participando en otros eventos próximos. Gracias. Bueno, los agradecidos somos nosotros y quedamos a disposición de los que vemos que están acá al lado nuestro y aquellos que vemos a través de la virtualidad de la videoconferencia para seguir trabajando juntos por la seguridad informática, en ese orden, por la seguridad informática y por el engrandecimiento de nuestra universidad. Muchas gracias a todos.